Hola chicos del CECITEM, esperando que se encuentren muy bien y con mucha energía para aprender. El día de hoy vamos a trabajar con teorema de transferencia de potencia máxima. En muchas ramas de la electrónica, en su aplicación en circuitos, un problema muy frecuente, muchachos, consiste en transmitir o recibir la máxima potencia posible a nuestra carga en nuestros circuitos. Esto es muy común porque si tenemos nuestro circuito ya armado, nos surgen incógnitas como cuál será el valor correcto de carga para que en esa carga recaiga la máxima transferencia de potencia. O puede ser al revés, si tengo mi carga y conozco el valor de mi carga, decir, bueno, ¿qué circuito me conviene ponerle para que en ella recarga la máxima transferencia de potencia? Esas son las preguntas que a nosotros nos hacemos recurrentemente como electrónicos. Vamos a hacerlas o formularlo de manera más cordial. Y dice, ¿qué carga debe aplicarse a un sistema para que reciba la potencia máxima de este? O de forma contraria, para una carga particular, ¿qué condiciones deben imponerse a la fuente para que proporcione la potencia máxima disponible? Bueno, espero que con la exposición de este tema podamos contestar estas preguntas que nos hemos formulado. Muy bien, para ello necesitamos primero conocer qué establece nuestro teorema. Y nuestro teorema establece lo siguiente: una carga recibirá una potencia máxima de una red cuando su resistencia sea exactamente igual a la resistencia de Thevenin, exactamente igual a la resistencia de Thevenin de la red aplicada a la carga. Es decir, que RL debe de ser exactamente igual a la resistencia de Thevenin. Esa es la condición que me establece el teorema de transferencia de potencia máxima. Muy bien. Esto quiere decir que tengo que hacer lo que ya hemos hecho antes. Es decir, nuestro circuito monstruo, reducirlo a un circuito amigable, en este caso un circuito equivalente de Thevenin, donde tengamos nuestra fuente equivalente de Thevenin en serie con nuestra resistencia Thevenin, y para que se cumpla nuestro teorema, la resistencia de carga debe de tener el valor igual, exactamente igual a la resistencia de Thevenin. Bueno, para que no queden dudas, vamos a hacer un ejemplo paso a paso. Aquí me dice, en este circuito mostrado en la figura, se tiene que transferir potencia máxima a la carga RL. Determine el valor apropiado de RL. Es decir, conocemos todas las resistencias de nuestra red, de nuestro circuito, pero no conocemos la resistencia ARL, puesto que queremos poner una resistencia donde se transmita esa potencia máxima. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro circuito completo, nuestro circuito original, nuestro circuito grande, monstruo, y lo vamos a transformar, como nosotros ya sabemos, a un circuito Thevenin. Bueno, como ya sabemos cómo hacer nuestro circuito Thevenin, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es quitar la resistencia de carga temporalmente de la red. Enseguida marcar las terminales donde estaba la carga con A y B, como se muestra en la siguiente figura. Lo primero que vamos a hacer es calcular nuestra resistencia de Thevenin, y ya sabemos nosotros que lo que tenemos que hacer con las fuentes de voltaje es generarles un cortocircuito. Las quito, coloco un puente y generamos un cortocircuito, y podemos medir entre terminales A y B la resistencia de Thevenin, o también la podemos calcular. Como podemos observar aquí, R1 se encuentra en paralelo con la serie de R2 y R3, y se encuentra en serie con R4. Esto que les acabo de comentar se ejemplifica en esta fórmula. Si sustituimos nuestros valores en estas resistencias, me quedan como están, ¿verdad? Y ya tenemos aquí en este momento nuestra resistencia de Thevenin. Muy bien, vamos a seguir.
Ahora ya tenemos nuestro circuito así, lo que vamos a hacer es calcular el voltaje de Thevenin. Sabemos que lo que tenemos que hacer es quitar este cortocircuito y devolver la resistencia, la fuente a su lugar original. Una vez que ya tengo la fuente a su lugar original, podemos medir el voltaje entre las terminales A y B, o en su defecto podemos nosotros hacer el cálculo. Muy bien, vamos a hacer el cálculo. Para ello debemos de entender lo siguiente, y lo vamos a hacer por análisis de corrientes. Muy bien, en mi fuente se genera una corriente total. Esa corriente total llega a través de R1 y al llegar a este nodo se reparte a la corriente que va a la resistencia 2 y resistencia 3 y a la corriente que iría sobre la resistencia 4. Pero aquí debemos de entender que como tengo un circuito abierto, esta corriente no puede retornar, por lo tanto, esta corriente no existe. Y si no existe corriente, por lo tanto, no tengo voltaje en la resistencia 4. Es por ello que el voltaje de Thevenin recae aquí y aquí. Aquí sería la terminal A y sería la terminal B. Como puedo observar, tengo una fuente con 3 resistencias en serie, lo que conocemos nosotros como divisor de voltaje. Nosotros tenemos una formulita de divisor de voltaje, que es la que a continuación se muestra, que ya hemos analizado en varias ocasiones. Entonces, como queremos el voltaje que recae entre A y B, queremos el voltaje que recae entre la suma de R2 y R3, que ese vendría siendo mi resistencia a la cual le quiero calcular su voltaje. Sustituimos en la fórmula, sustituimos los valores y obtenemos el voltaje que recae entre A y B, que este va a ser mi voltaje Thevenin. Una vez que ya tenemos nuestro voltaje Thevenin y nuestra resistencia Thevenin debidamente identificados y calculados, procedemos a armarlos. Sabemos que nuestro circuito Thevenin es una fuente en serie con una resistencia. Pero lo que nosotros queremos hacer en este momento es calcular la resistencia RL, es decir, necesitamos reconectar la resistencia, calcular la resistencia RL para que aquí caiga o salga la transferencia de potencia máxima. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues el teorema ya nos había dicho que RL es igual a la resistencia Thevenin. Y puesto que la resistencia Thevenin es de 1.41 kilos, también la resistencia de carga tendrá que ser de 1.41 kilo ohms. Deben de ser exactamente iguales. Una vez que ya tenemos nuestra resistencia, tendremos que calcular nuestra corriente o medir la corriente en la carga para calcular la potencia. Como podemos observar, aquí tenemos un circuito de muy fácil manejo, un circuito amigable, donde tenemos dos resistencias en serie. Y si las resistencias están en serie, la ley de Ohm me dice que corre la misma corriente. Significa que será la corriente total. Vamos a hacer el cálculo, muchachos. Muy bien, vamos a determinar nuestra corriente y por ley de Ohm me dice que corriente es voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje va a ser? El voltaje total, en este caso nuestra fuente Thevenin. ¿Y qué resistencia va a ser? Pues nuestra resistencia total, que va a ser la suma de ambas resistencias. Sustituimos valores y obtenemos nuestra corriente en la carga, que va a ser de 1.3032 miliamperes. Esta corriente circula tanto por la resistencia de Thevenin como por la resistencia de carga. ¿Por qué? Pues porque están en serie. Muy bien, ahora vamos a proceder a calcular la potencia. Como no tenemos en nuestras manos más que un multímetro, no podemos medir potencia con nuestro multímetro, pero sí con los valores de resistencia y con los valores de corriente podemos hacer el cálculo, ya sea teórico o práctico o de simulación, de nuestra potencia con la siguiente fórmula.
tenemos nuestra fórmula, que nuestra fórmula nos dice que la corriente al cuadrado por la resistencia es igual a potencia. Por lo tanto, sustituimos valores. Aquí está nuestra corriente que calculamos hace un momento elevado al cuadrado por el valor de la resistencia de carga. Y esta va a ser mi potencia máxima que puedo yo obtener en RL. Observemos aquí cómo tenemos armado ya nuestro circuito, donde estamos midiendo la corriente en simulación y con relación a lo que estamos haciendo de cálculos teóricos. Muy bien. Pero me van a decir, bueno, profe, usted me está diciendo que esta es la potencia máxima, pero ¿qué onda con este valor? O sea, ¿sí es correcto que con este valor tengo la potencia máxima? Bueno, antes de entrar en detalles, muchos podrían pensar que si yo hago pequeño este valor, pues si hago pequeño una resistencia, lo que hago es que circule mayor cantidad de corriente, porque no hay tanta resistencia para detener a la corriente. Entonces van a decir, bueno, si hago este más pequeño, se genera una corriente más grande, y si tengo una corriente más grande y la elevo al cuadrado, pues voy a obtener una potencia más grande. Entonces no es cierto que con 1.41 kilo ohms voy a obtener la máxima transferencia de potencia. Bueno, antes de llegar a una conclusión, pues vamos a comprobar si efectivamente el cálculo que hicimos de resistencia para obtener la potencia máxima es correcto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy simple, muchachos. Vamos a sustituir nuestra resistencia por un potenciómetro, de tal manera que ese potenciómetro abarque también el valor que nosotros calculamos hace un momento, que fue de 1.41 kilo ohms. Por lo tanto, yo en este ejercicio puedo tomar un potenciómetro de 2 kilos, un potenciómetro ligeramente más grande que el valor que obtuve. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que voy a variar este potenciómetro desde el 0 al 100% para obtener valores de resistencia, hacer los cálculos y verificar que efectivamente se esté teniendo a la salida la máxima transferencia de potencia. Es decir, hacemos una tablita como se muestra a continuación. Vamos a variar a RL desde el 0 hasta el 100%. Es decir, aquí tengo 0, 25, 50, 75 y 100%. Como podrán ustedes observar, en la franja roja tengo ya el valor calculado, donde RL es exactamente igual a RTH, o a la resistencia de Thevenin. Muy bien. ¿Y cómo vamos a llenar esta tabla? Pues fácil, con las fórmulas que ya manejamos para calcular la corriente. Para llenar esta columna de aquí, con esta fórmula, tomando los valores de RL, RTH, calculamos la corriente, porque el voltaje Thevenin pues siempre va a ser el mismo y la resistencia Thevenin también va a ser la misma. Y una vez que ya obtuvimos la corriente, calculamos la potencia. Muy bien, y llenamos nuestra tablita. Si nuestra tabla todavía no nos dice gran cosa, pues bueno, es que estas tablas se pueden graficar. ¿Y qué es lo que vamos a graficar? Pues vamos a comprobar que efectivamente cuando RL sea igual a RTH, obtengo la máxima transferencia de potencia. Porque hace rato decíamos, bueno, pues si hago más pequeñita esta resistencia, significa entonces que pasará mayor corriente, y efectivamente, si tengo esta resistencia más pequeña, como pueden ustedes observar aquí en la tabla, aquí tengo resistencias más pequeñas que la de 1.41 kilos, pues sí, efectivamente tengo corrientes más grandes, pero la potencia no incrementó. Luego van a decir, bueno, entonces hacemos que la resistencia de carga sea entonces más grande para que se reduzca la corriente. A lo mejor eso fue lo que nos falló. Efectivamente, si yo
genero resistencias más grandes en carga, disminuyó la corriente, pero también la potencia no se hizo más grande en comparación a cuando RL es igual a RTH. Y eso lo podemos ver en el siguiente gráfico. Cuando queremos realizar un gráfico de máxima transferencia de potencia, lo que tenemos que graficar es el valor de la resistencia a la cual le vamos a calcular su potencia, en este caso la resistencia de carga, contra, obviamente, la potencia. Y aquí vamos a ver el cálculo de la corriente, la gráfica de la corriente, perdón. Entonces aquí podemos observar que cuando está en 0%, pues tengo 0 de resistencia y 0 de potencia. Cuando tengo mi resistencia de carga a un 25%, observamos el comportamiento de potencia. Cuando lo tengo a un 50%, cuando lo tengo a un 75% y cuando lo tengo a un 100%. Y observamos aquí, a pesar de que se acercan mucho estos valores, que la posición 4, que es cuando RL es igual a RTH, obtenemos la máxima transferencia de potencia. Entonces, nuestro teorema con relación a nuestros cálculos se confirma. Con esto, ¿qué podemos concluir, muchachos? Si la carga aplicada es menor que la resistencia de Thevenin, la potencia transferida se reduce con rapidez a medida que se hace más pequeña. Ya lo platicamos hace un instante. Sin embargo, si la carga aplicada es mayor que la resistencia de Thevenin, la potencia transferida a la carga no se reduce tan rápidamente a medida que se incrementa, pero sí es menor. Me voy a regresar para entenderlo. Tenemos resistencias pequeñas y se reduce la potencia de manera considerable, pero si incremento la resistencia, esta también se va a ir decrementando, pero de manera más lentamente. Es nuestra primera conclusión. También podemos concluir que la potencia total suministrada por la fuente, es decir, el VTH o ETH, como la quieran llamar, que es la fuente de Thevenin, el voltaje Thevenin, es absorbida, la potencia es absorbida tanto por la resistencia equivalente de Thevenin, es decir, por la resistencia Thevenin, como por la resistencia de carga. Cualquier potencia suministrada por la fuente que no llega a la carga, se pierde la resistencia de Thevenin, y esto es simple por el hecho de que ambas resistencias se encuentran en serie. Entonces la potencia de la fuente se divide tanto en la resistencia Thevenin como en la resistencia de carga. Pero si yo ya ahora coloco ese valor de resistencia en mi circuito original, pues la potencia se va a distribuir en cada una de las resistencias, del circuito monstruo, y va a llegar la máxima, lo más que se pueda de todo ese circuito, de la más potencia que se puede emitir esa fuente, la va a recibir RL con ese valor que calculamos. Muy bien, muchachos, espero que les haya sido útil y hayan entendido este tema, este teorema. Y como siempre, aquí les dejo los libros en los cuales se basó para realizar este tema. Espero que hayas entendido, espero que te haya gustado. Si te gustó, suscríbete, realmente suscríbete, dale manita arriba para seguir generando videos de este tipo. Nos vemos. Adiós.